Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, les saluda con mucho gusto, como siempre, Lorena Santana, en esta edición de Capstone Connection, un podcast de divulgación académica. Estamos, ahora, como siempre, de manteles largos. El tema de hoy, lo que nos ocupa principalmente es la transformación del fenómeno migratorio aquí en la frontera Tijuana. Y bueno, para esto nos acompañan personas que tienen una gran trayectoria en el campo, académicos que están haciendo este trabajo para conocer. Y bueno, me gustaría darles la palabra a quienes están acompañándonos. Nos acompaña Olivia Bereja de Commit Global. Ella nos acompaña desde Rumania y bueno, nos va a platicar qué es lo que hace su ONG, para qué estamos aquí. Nos acompaña también Yolanda Morales, periodista fronteriza y una gran escritora y gran interesada sobre todo en el fenómeno de las personas en esta realidad binacional, y nos acompaña el doctor Jorge Sánchez Jofras, quien ha hecho investigación tanto en campo, en las industrias culturales y creativas, justo desde una perspectiva del fenómeno migratorio. Y bueno, pues sin más, entramos como en esta conversación y me gustaría, por supuesto, que cada una de las personas que están aquí, además de lo que yo ya les dije de ustedes, platíquenos un poquito qué es lo que hacen, en dónde están, a manera de presentación para quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube. ¿Y qué les parece si empezamos, Olivia, contigo? Ya sabes, siéntete como en casa, aquí estás, ya nos conoces. Platícanos de ti, cómo es que llegas a Commit, cómo es que llegas a este tema y demás. Sí. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Yo soy Olivia y trabajo por Commit Global. Yo soy una de las cofundadoras de la organización. Estamos en una organización internacional sin fin de lucro como una ONG. Y nuestro trabajo es de proporcionar herramientas digitales gratuitos para las otras organizaciones y también para albergues y para otras como las agencias del ONU y también instituciones del gobierno en casos específicos. Y intentamos de mucho tiempo de crear herramientas digitales que están adaptadas para este tipo de trabajo, porque tenemos muchos herramientas que vienen de la zona de compañías y de otros países, pero ellos no están construidas y adaptadas para la realidad del campo. Y intentamos somos nosotros un ONG, entendemos muy bien cuáles son los problemas del sector y intentamos de trabajar por crear más capacidad en este sector y más sostenibilidad. Yo estoy un designer, diseñadora de la experiencia de los usuarios, pero ya me encargo de todos los proyectos que tenemos en la organización y trabajamos ahora creo que estamos activos hoy creo que están 2 o 3 países ahora donde están unas crisis y unas situaciones más delicadas y donde las organizaciones necesitan más apoyo, como Armenia, Líbano, Jordania, Ucrania. Empezamos en Ucrania a apoyar las organizaciones de Rumania y de Moldova, Polonia y otros países que están cerca de Ucrania. Y ahora estamos en Tijuana, empecemos en noviembre, cuando está nuestra primera visita para hacer unas investigaciones aquí para entender más cuáles son los problemas y después y gracias Jofras por todo el apoyo que nos has dado para entender cómo están las cosas aquí, y ahora estamos ya proporcionando de esas herramientas aquí en Tijuana. Sí, que pensaríamos que pudiera ser el tipo de apoyo que al final se necesita. Sin embargo, si se tiene un apoyo de esta índole, por supuesto la operación de los albergues y de los refugios es mucho más eficiente, y en ese sentido se puede abarcar a más personas mucho más rápido y se tiene información pues en tiempo real, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más sobre eso. Olivia, muchísimas gracias por estar acá. Yoli, continuamos contigo. Pues yo soy reportera en esta zona y me interesa mucho el fenómeno migratorio desde las caravanas, ¿no? Porque yo antes cubría cultura en Tijuana
y hubo una caravana en el 2019, 18-19, Sí. que cambió toda la dinámica fronteriza y la relación de la migración con esta ciudad. Estaba un alcalde que criminalizó la migración y llegó mucha gente a la frontera. Entonces todos los días había notas y lo que me llamó mucho la atención es que se estaba criminalizando a la migración y a los migrantes. Ujú. Y la gente en esta ciudad, no todas, obviamente, porque es una ciudad de naturaleza migratoria, pero hay mucha gente que no abrazaba el fenómeno a partir de ciertos comentarios de líderes de opinión en la ciudad. Y un día me fui a un albergue que instaló el gobierno para estas personas cuando llegó la caravana, esta caravana que viajó toda la República Mexicana, y empecé a conocer a las personas que estaban ahí. Y había cantantes, había familias, había parejas, o sea, no eran un número, no eran criminales, había historias que contar. Y a mí siempre, si hay una historia que contar, me va a llamar mucho la atención. Había mujeres, niños, niñas, y a partir de ese momento fue como una casualidad que entré en un medio que le importaba contar estas historias. Y ahí se dio la oportunidad de poder hacerlo. Fue. Y también mi compañero con el que hacía estas notas se fue a vivir a otro país. Entonces como que ocupé este espacio, pero siempre desde esta... Creo que tiene que ver que me gusta contar historias de migración que antes cubría cultura. O sea, creo que tiene mucha relación con eso. Y también que mis papás son migrantes, que mi mamá es una niña no acompañada. O sea, ella no sabía que era una niña no acompañada. Y yo, cuando me contó su historia, dije, mi mamá es una niña no acompañada. O sea, se vino a los 17 años a Tijuana de Puebla porque era huérfana. Entonces dije, y todo lo que ha sucedido a partir de lo que ella ha hecho en Tijuana, ¿cómo hay historias así de gente que tiene algo que contar, que tiene algo que decir? Entonces es un fenómeno que me atraviesa personalmente, que me interesa y que me interesa que no se criminalice a esta gente que solo quiere trabajar. Muchos de ellas, obviamente, como seres humanos tenemos muchas cosas que decir o que hacer y que no están bien, no están mal, no somos quienes para juzgar, pero me interesaba como punto principal no criminalizar la migración. Claro, y dar testigo o dar cuenta, ¿no?, de esta vida que se vive, de esta forma en la que estamos. Porque los periodistas no somos juzgadores. No debemos ser juzgadores. A partir de ahí. Sí, claro. Y en la siguiente pregunta me gustaría retomar este punto, pero para todos, ¿no? Cómo es que es importante justo atravesar esas vidas, entender esa realidad, ¿no? Gracias, Yoli. Jorge, platícanos cómo es que llegas ahí, cómo es que... platícanos, exacto. Sí, Yoli, tú puedes darle cuando quieras, vas. Si ves que tú vas. Buenísimo. Bueno, pues el tema de migración me parece que es consustancial a Tijuana, y en mi experiencia de vida a Tijuana siempre ha estado ahí presente el bordo y las dinámicas en la que los migrantes atraviesan ese espacio. Y también he vivido enseguida de ese lugar, en el fraccionamiento Soler, en playas de Tijuana. Ahora ya vivo más cerca del campus. Pero ciertamente en estos momentos, en el primer mandato de Donald Trump, y ya habíamos heredado como un problema grande la administración de Barack Obama con el tema de la deportación, ¿no? Que muchas personas vivían en la canalización del río Tijuana, y esa era para mí la imagen diaria de cruzar la ciudad para venir al campus, y podías ver las necesidades materiales, ¿no?, de las personas que están en la calle, e incluso el trato déspota, ¿no?, que obtenían a veces de servidores públicos, ¿no?, fuerzas de seguridad, por ejemplo. Entonces, bueno, son cuestiones que lastiman y que te llevan a pensar qué podemos hacer. En su tiempo, con este tipo de población deportada,
pero también como fueron cambiando los perfiles de las personas que iban arribando a Tijuana por oleadas de migración que digamos que cambiaron el rostro del migrante en la ciudad, primero en 2016 con población afrocaribeña y de Haití, luego a partir de 2017 con más caravanas centroamericanas, que fueron varias, ¿no? Hasta digamos especie como de choque, ¿no? Entre el edil de Tijuana, ¿no? Fue muy fuerte. Sí, fue una prueba muy fuerte para la ciudad también, porque hasta entonces se decía que Tijuana era una ciudad que abrazaba a los migrantes o una ciudad migrante, y en ese momento sí emergió el rostro transclasista, ¿no? Digamos en todas las clases sociales, clases bajas, clases altas, con rechazo a los migrantes. Hubo una manifestación que cruzó la zona del río, como de 4,000 personas vociferantes en contra de la migración, y eso fue, la verdad, muy fuerte para todos los que estábamos viendo lo que sucedía en la ciudad, y yo creo que eso también sirvió para activar a muchas comunidades. Es interesante ver cómo en la ciudad han crecido los servicios que se dan a población migrante, las organizaciones que se dedican a ello. Es decir, hasta antes de ese momento había los 4 o 5 albergues que tradicionalmente, ¿no?, habían recibido migrantes, y empezaron a emerger una pléyade de albergues y servicios, lo cual también te muestra el rostro, ahí sí, ¿no?, promigrante, ¿no?, que sí tiene la ciudad. Sí, y esto nos lleva justo, ¿no?, a las narrativas de la ciudad en torno a este fenómeno. Cómo nos contamos esta historia, cómo nos sumamos a apoyar a las personas en tránsito, a personas en refugio, cómo lo hacemos y cuál es el rol que juegan distintas partes de la sociedad para hacerle frente, ¿no? Entonces, en esto, me gustaría que me dijeran, bueno, ¿cuáles son estas narrativas o cuáles son las voces que cada uno en su campo identifican como más importante? ¿Qué dicen estas personas con las que han trabajado, las personas con las que has entrevistado, en el caso tuyo, Yoli, o las personas en tu investigación? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las narrativas desde esta perspectiva fronteriza? Ustedes, quien quiera empezar la respuesta. Yo puedo empezar. Adelante. Creo que es muy importante. Nosotros lo que hacemos es que estamos mucho en el campo, estamos más en campo que en nuestros computadores para crear estas herramientas digitales, porque es muy importante que de una perspectiva tecnológica, una plataforma que hace gestión de refugios es muy similar. Ella es la misma en Líbano, es la misma en Ucrania, es la misma aquí de perspectiva técnica. Pero es muy importante cuando creamos estos herramientas que entendamos el espacio cultural, los miedos, todas las emociones que estas personas tienen, para utilizar las palabras que son importantes, para entender cuál es el nivel de entender la información. Espero que utilizo la... Sí, porque vemos mucha información que está publicada en el internet que es muy difícil de entender. Si yo estoy mexicano y voy a leer algo del gobierno de qué tengo que hacer, si necesito un documento, si necesito esto, es muy difícil para mí, y yo no estoy en una situación cuando yo tengo miedo y cuando estoy lejos de mi casa y todo esto. Es importante que estas herramientas llegan aquí y apoyan a las personas de sentir que tienen más seguridad, que sus datos son seguros, que no van a llegar a las personas malas que quieren hacer, que son protegidas contra el trata de personas, que entienden, y también que es muy responsable con accesibilidad. Muchas de las personas que son migratorias tienen, por ejemplo, disabilidades, tienen niños, y se preocupan más, tienen más miedo que una persona que tiene una vida simple aquí. Y por eso la tecnología que está utilizada en estos espacios de personas vulnerables, migratoria o no, es muy importante que esa tecnología no facilita hacer más malo, y también trae a estas personas un sentimiento de que están
más poderosas, que tienen la información, que saben qué son los derechos y todo esto, de una source segura que no es parte de ninguna de las entidades que pueden hacer malo. Y por eso nosotros trabajamos principalmente con las organizaciones de sociedad civil, porque ellos respetan los principios humanitarios y todas esas reglas de trabajar con personas que están al más nivel de riesgo. Y tenemos que decir esas historias, porque de mucho tiempo llegamos en un lugar y decimos, pero ellos tienen un techo y tienen agua y tienen comida y es suficiente. No, esas personas viven en un albergue por 1 año, por 2 años. La vida les continúa de pasar a estas personas. Necesitan muchas cosas, necesitan desconectarse con otras personas. Y es importante que nuestra tecnología apoye en crear más tiempo, por ejemplo, por los albergues que se preocupan más de las personas y menos de los informes, los estadísticos y todo esto que es muy, muy necesario, y que los apoye, que traen más dinero y más financiadores para que ellos puedan estar más sostenibles y se pueden concentrar a lo que hacen mejor, de apoyar a las personas y estar cerca de ellos. Y también tener acceso a este tipo de información y de lugares en el Internet donde todo está muy simple de entender. Nos hacen sentir que yo me puedo manejar sola. Y tengo todo lo que necesito para estar respetada, para tener dignidad y para resolver mis problemas. Claro, y en este sentido, estas voces, ¿no?, van desde, digamos, como en un enfoque de 360 grados, ¿no? Desde la persona en tránsito, quien recibe, quien apoya, quien incluso juega este rol también de detractor, de que imposibilita el flujo de los recursos. Entonces, en este sentido, también estamos hablando de confianza, porque yo llego a un recinto, a un lugar y bueno, es un factor muy importante. De entender que en este lugar tú puedes tener los servicios que tú necesitas, y también en esta época en esa época digital es muy importante de proteger a estas personas, porque ya vemos muchísimos casos de donde están engañadas. Por ejemplo, están personas malas que los digan en el Internet, en el WhatsApp, tienen sus números y dicen, si tú me mandas $1,000, yo te voy a mandar una letra que tú puedes estar llamada en Canadá o otros países. Ellos mandan el dinero y se quedan también en el albergue. Es muy importante que ellos entiendan cuáles son los peligros también digitales, porque no están solamente los peligros que tenemos en la calle. Claro. Y estas historias tienen que ser dichas, porque una persona, por ejemplo, yo vivo ahora en Países Bajos, en Holanda. Las personas de Holanda saben sí están problemas en Tijuana, están problemas en Ciudad Juárez, pero no entiendan la realidad. Los albergues de Holanda son muy diferentes de aquí, los problemas son muy diferentes, los migrantes son muy diferentes, y de muchas veces ellos no entienden que el problema es muy, muy grande, y tenemos que decir todas las historias, no importa si estamos periodistas, si estamos personas que llegan y trabajan en albergues, tenemos que hablar y presentar los casos de estas personas reales que están en ese albergue. No son números, son las personas que tienen una vida, y tenemos que intentar, nosotros que tenemos un privilegio de guardar su dignidad, apoyarlos de que tengan básicos servicios de vida. Sí, es el ser persona en distintas dimensiones, ¿no? Sí. Jolie. A mí me como que hay como 4 puntos que creo que son importantes. En Tijuana, por ejemplo, hablábamos hace rato sobre la Casa del Migrante, que tiene casi 40 años que existe. En un primer paso, en una primera atención, la Casa del Migrante ofrecía cuidado, cobijo y demás a hombres migrantes. Cierto. 40 años después, en esos albergues no solo hay hombres, creo que en un porcentaje mucho más bajo ahora son las mujeres madres, que muchas personas les dicen madres autónomas, que les asesinaron al marido o dejaron al marido por violencia, la pareja además. Sí. Pero ahora viajan con hijos y tienen a unos hijos aquí y a otros que no se pudieron traer. Entonces,
habría como 4 momentos en el tema migratorio. En este momento hay el perfil del migrante es otro al que era hace 40 años, cuando Tijuana empezaba con la Casa del Migrante, que es de los primeros albergues, ¿no? Ese es uno. Luego, de lo que hablaba Olivia, que es esta necesidad de diversas atenciones del migrante. Apenas hay un albergue en Tijuana, en el noroeste de México, que tiene escuela, porque los niños, también niños, niñas, adolescentes, pierden clases. O sea, hay niños que ni siquiera saben leer y escribir. ¿Por qué? Porque se la han pasado migrando. Ese es un en movimiento tema, constante. En movimiento, ajá. Ese es un tema que eso también les resta dignidad, porque hay niños de 11, 12 años que no saben leer ni escribir. Entonces no pueden usar un teléfono, por ende, no pueden usar alguna herramienta, o lo que ven, no tienen estas herramientas para poder discernir. De la autonomía que hablaba Olivia, ¿no? Sí, O entonces sea, ni siquiera autónomos no pueden ser. Ajá, ese es otro tema. La salud mental es otro tema que también ahora con la llegada de esta nueva administración, pues han bajado muchos recursos, los ingresos han bajado a los diversos albergues y pues no hay para pagarle al psicólogo que iba y platicaba o que le daba talleres a los niños y niñas que no estaban en la escuela, porque imagínate estar migrando, ¿qué hago en todo el día? ¿Qué pienso en todo el día? ¿Qué deseo? No, pues desear no es posible, porque tengo que ver qué voy a comer más al rato, porque tengo que ver qué voy a hacer con mi vida mañana. Y entonces estás siempre anhelando quizá nada más irte a Estados Unidos, pero bueno, después de esos temas hay otro tema que es Tijuana como el nuevo hogar. Claro, sí. Porque se quedan aquí ¿Sí? muchos, y ahora lo vemos en la cantidad de personas, la cantidad de afrodescendientes que hay aquí, centroamericanos, estadounidenses, que esa es otra migración. Ajá, por eso hay muchos perfiles que es de el estadounidense o de la persona que tiene mayor cantidad de herramientas, pero tiene más ingresos y también vive aquí. Esa es otra es una realidad socioeconómica. Entonces son como muchos puntos que al escuchar sobre la dignidad y tal, todos los migrantes tienen como diversos niveles de dignidad. ¿Sí? ¿No? Y estamos hablando de una persona, o sea, al final de cuentas es el individuo, la persona en ese trayecto con distintas necesidades, y Tijuana puede presentarse, o las ciudades fronterizas, tú hablabas de Ciudad Juárez, Olivia, también como ciudades destino, que en principio no lo son. Sí. Bueno, no lo eran. No lo eran, pero terminan siendo. Y entonces comparas esta realidad con tu ciudad de origen, tu lugar de origen y Tijuana o cualquier ciudad fronteriza en México, y entonces se presentan como opciones. Y también hay una necesidad de desarrollo de infraestructura, que lo hemos platicado también en otro episodio del podcast, que la ciudad misma a veces parece que no da el ancho, ¿no? Y no responde. Y no da, o sea, en este momento no creo que dé mucho. Ajá. Y no porque, no sé, es que la sensibilidad hacia esos temas, los migrantes no dan votos. Exactamente. Entonces, porque no tienen una credencial de elector, porque pues no son de aquí. Entonces no es un tema que a los funcionarios que están buscando candidatearse o buscando un cargo público, pues ajá, entonces pues a quién le importa, a la sociedad, hay muchos voluntarios, hay muchas organizaciones que hacen un trabajo excelente, que sacan dinero de las piedras, porque lo hemos visto al reportear, porque donde come uno comen dos, o sea, se aplican todos estos dichos mexicanos de donde come uno comen dos, donde come uno comen 500 personas. Exacto. Porque sí comen. Pero también son familias de 4 o 5 personas que luego se van, pues mientras estoy aquí, entonces tienen un trabajito, luego viven en el albergue y siguen trabajando y ahí están y van construyendo, pero nunca, a veces muchas de esas personas no se quieren quedar en Tijuana, siempre están buscando como irse a otro lugar. O cruzar a Estados Unidos. Ahora lo que pasa con la aplicación CBP One, que el 20 de enero cambió drásticamente como el objetivo de muchas personas
ya no durmieron en Estados Unidos. O sea, Exacto. se iban a cruzar a través de la aplicación, ya no pudieron cruzar porque a las 12 del día ya su cita era inválida. ¿Qué pasa con todos ellos? Muchos de ellos hemos podido hablar con ellos después de qué es lo que han sentido, y ellos siguen esperando, muchos de ellos, no digo que todos, muchos de ellos siguen esperando que el gobierno de Estados Unidos habilite otra aplicación, o que sí se les dé el derecho al asilo, que de entrada tendría que ser, ¿no? De yo presentarme en la garita y que me dejaran ingresar porque Es un derecho al final. Ajá. pero no está pasando, pero mucha gente todavía quiere ir. Claro, y es entendible, ¿no? Porque digamos, o al menos en el imaginario, la economía de los Estados Unidos, digamos, el diferencial de salario que hay contra toda América Latina lo hace muy atractivo, y además que en ciertos periodos en Estados Unidos ha habido bonanza. No siempre, ¿verdad? Pero en el imaginario se queda ese momento en el que algunos familiares migraron y lograron cosas que no hubiesen logrado en tanto en riqueza material como seguramente también en desarrollo profesional. Pero bueno, estamos en otro momento ahora, y sí es importante historizar la política migratoria, ¿no? Cómo se ha ido transformando en las distintas administraciones, por supuesto las administraciones gubernamentales en los Estados Unidos, en México y también en los países expulsores, nada más por pensar el continente americano. Es decir, el primer mandato de Donald Trump inició con estas políticas de tolerancia cero, ¿no? Desde entonces ya saltándose todo debido procedimiento, ¿no? Haciendo deportaciones también, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algunos casos donde varias personas comparecían ante un juez y así en grupo, ¿no? Eran expulsados. En fin, varios procedimientos probablemente ilegales, ¿no? ¿no? Que contravienen sus propias normas, y por eso no es es la forma en la que una administración decide hacer política pública, ¿no? En este caso, y con ese lema de la tolerancia cero, luego se acomoda la pandemia, y entonces en la pandemia viene mandato también que por un lado se le dijo Remain in Mexico Policy, ¿no? Sí. Que es que si querías solicitar derecho de asilo o el humanitarian parole en los Estados Unidos, tenías que hacerlo a través de un tercer país, ¿no? Claro, también con la salida de que si el tercer país empezaba a procesar tu asilo, ¿para qué quieres ir a Estados Unidos? ¿No? También era tramposo, pues. Y además el famoso título 42, que es, 42, ¿no? De la ley de salud de los Estados Unidos, que también detenía a las personas en la frontera. Toda esa situación, académicos, ¿no? En la frontera le han llamado un atrapamiento. Hay un atrapamiento, ¿no? De las personas que quieren migrar a los Estados Unidos, y entonces, bueno, se quedan en Tijuana. Pero algo también como muy interesante que sucede en ese tiempo o en la siguiente administración, que es en la de Joseph Biden, es que se desarrolla lo que López y Dolores París mencionan, las infraestructuras, ¿no? Humanitarias, o la frontera humanitaria. Es decir, está detenida la frontera, las personas que pueden cruzar, ¿no? Digamos, como por todas estas formas de hacer política exterior, ¿no? Y además hay a través de los Estados Unidos un incremento en el financiamiento de las organizaciones internacionales, ¿no? Muchas de las cuales ayudaban a proveer recursos, ¿no? A organizaciones que brindan servicios en campo. Es una manera también de tratar con la migración, probablemente humanitaria, ¿va? Pero digamos con el mismo efecto de detener a las personas en la frontera, o digamos a cuentagotas, ¿no? A través de la aplicación de CV1, que digamos que funcionaba para ir llevando el trámite, ¿no? También señalar que hay algo bien interesante en la forma en las que las personas migran, y digamos, por ejemplo, entender cómo tocar la puerta, ¿no? O sea, cómo
cómo solicitar Es un poco asilo, lo que ayuda. que son cuestiones que mucho tiempo las personas que migraban indocumentadas no hacían, pues no pedían derecho de asilo. Pero las necesidades que ha habido en el continente, ¿no? en los últimos años, y esta situación en donde ahora están migrando pueblos, ¿no? Por expulsión económica, por cambio climático, por violencia, hacen que las personas soliciten ese derecho, ¿no? Y bueno, pero Estados Unidos también tiene un sistema de cuotas de las personas que va a recibir. Por eso también me parece que se vuelve muy interesante lo que podría ser México, y también, digamos, los retos que tenemos en materia de política migratoria, en términos de recibir también a estas personas. Diría que es interesante que en espacios como Tijuana, como Ciudad Juárez, se han activado las comunidades locales también para recibir, ¿no? Pero bueno, también es bien interesante cómo concatenas entonces ya los niveles de gobierno, el local, el estatal, el federal, para tener una misma política que no es la misma, ¿no? Las personas en campo que trabajan con migrantes y las determinaciones que se toman en otros niveles. Sí, pero si puedo, Adelante. Solo una cosa aquí. Creo que vamos a tener un problema bien diferente esta vez, porque tenemos el USAID que se cortó todo el apoyo, estaba 47% de todo el apoyo global. Vamos a tener dinero que no va en los países de donde estas personas llegan, a México o llegan a otras partes del mundo. Vamos a África es un desastre ahora por esta corte de apoyo. Y vamos a ver países que no pueden tener sus personas para atrás, por ejemplo, y que no quieren. Nicaragua, por ejemplo, no quiere tener las personas. Ustedes están traidores de país, yo no las quiero que ustedes lleguen en su país. Y vamos a tener un problema que el apoyo por las organizaciones humanitarias y la sociedad civil se cortó. El apoyo económico para estos países ya no está o está cortado en medio. Y tenemos estas personas que están bloqueadas en México, en Tijuana, en otros países. Por ejemplo, están las personas que están en Italia, que vienen del norte del África. Esta migración tienen que ir a una parte, y si esas partes no las pueden recibir, y si los países no lo pueden sostener, ¿qué vamos a hacer en 2, 3, 4 meses? Porque este apoyo que estaba medio del apoyo global humanitario ya no existe. Las organizaciones de aquí, vamos a ver albergues que no pueden sostener sus facturas. Vamos a tener organizaciones de sociedad civil como que apoyan con servicios que no pueden pagar estos servicios más. Y no puedes, las comunidades son muy importantes, pero hay un nivel de saturación, de saturación que una comunidad puede apoyar un nombre muy grande de otras personas. ¿Sí? No tienes cuántas voluntarias, tienes 80 personas que pueden dar servicios de salud mental, pero estas personas tienen que ir al trabajo y sostener sus propias familias, y después que hacen voluntariado. Estamos muy cerca, yo siento que estamos muy cerca, que estas organizaciones de sociedad civil y los voluntarios son cerca de un burnout, de ofrecer apoyo, porque no ven si las próximas semanas o los próximos meses este apoyo va a llegar de otro lado. Porque Europa tiene guerra, y Asia es todavía algo que no entendemos muy bien, y tienen sus pobres también. África es ya cortada todo el apoyo. ¿Y qué vamos a hacer en 6 meses de ahora? Ahora la comunidad sigue para que somos juntos, donde come uno, comen dos, comen tres, comen cuatro. Nosotros también tenemos esas palabras. Pero ¿qué vamos a hacer en 6 meses? Exacto. En un año, si no llega a alguien de decir, yo voy a pagar por esto y voy a sostener esta área de cooperación. Pues de nuevo, otro ejemplo es la Casa del Migrante, ¿no? Que tiene esta gran estructura, que pertenece a una institución que la respalda, ¿no? Claro. Que también herramientas, gente experta que conoce el fenómeno, que solo están dedicados a este fenómeno. Este albergue que se localiza en la colonia Ruiz Cortines, hablaba el otro día con el padre Pat y decía, si no me llega este apoyo en mayo, pues vamos a tener que cerrar. Y con las propias palabras del padre, porque USAID les daba sueldos para 3 personas, que son imprescindibles para el día a día que trabaja este albergue.
Entonces, como esto, o sea, bien dice Olivia que hay cierto límite para que la ciudad apoye o ayude. Hay más de 30 albergues en la ciudad de Tijuana que atiende la crisis migratoria, bueno, o el fenómeno migrante, pero sí es cierto, o sea, va a colapsar. Y buscaba el lado del gobierno, que la ciudad de Tijuana tiene un departamento de atención al migrante, y hablaba con la nueva directora de atención al migrante y le decía, ya te buscaron los albergues porque USAID ya no tiene dinero y te van a requerir en algo. Pues no me han buscado todavía, pero si me requieren, pues aquí estamos. Pero ese apoyo, ¿de cuántos haría? De cobijas, de aguas, de alimentos. Porque creo que en otras administraciones, no en esta, no lo tengo claro, en la administración municipal, el ayuntamiento les daba despensas, pero que alcanzaban como para 15 días y con ciertas cosas obviamente limitadas. ¿Qué sigue? Yo pienso también que hay una experiencia ganada de este momento de la frontera humanitaria, es decir, fue un momento en donde había como toda esa estructura de apoyo que permitió que personas decidieran ofrecer sus servicios en esos espacios y no en otros, ¿no? Y se entrenaron y crecieron las instituciones, y entonces eso faculta donde efectivamente podamos hacer más con menos. Creo que sí es importante pensar el tema del burnout, pero lo que necesitas cuando hay un burnout es hacer como en la lucha libre un tag team, ¿no? Exacto. Sigues tú, sí. ¿no? Sí, Sigues sí. tú, éntrale, ¿no? Sí. Es importante que participe de manera más efectiva sociedad civil, las universidades, Ándale. los gobiernos, las empresas también. Fue muy interesante, por ejemplo, en 2016, 2017, con esta oleada de migrantes afrocaribeños, que muchas empresas dijeron, oye, nosotros tenemos puestos de trabajo, ¿no? O sea, nos interesa que se regularicen, ¿no? Que tengan como una situación. Les ayudamos para que esto suceda. Sí, se involucraron también como los organismos empresariales para facilitar esto, digamos. A pesar de que había, digamos, discursos desagradables en la política, por otro lado también las necesidades concretas de esta ciudad, que sigue siendo una ciudad que tiene condiciones pues cercanas al pleno empleo, ¿no? Sí. Y también condiciones donde hay emprendimiento, bueno, pues hay trabajo hasta lo informal, pues, ¿no? En lo informal, bueno, porque lo informal es peligroso. Sí. Pero digamos, espacios como estos, a pesar de que también estamos, digamos, amenazados con una transformación económica, comercial, ¿no? Comercial, global, es difícil que las inversiones hechas en infraestructura productiva en la ciudad, que vienen de inversión extranjera, se vayan de la noche a la mañana. Sí. No va a suceder. Sí, son inversiones millonarias que se tienen que poner a prueba. Pues, ¿no? Y cada máquina toma mucho tiempo instalarla en un laboratorio, ¿no? De una fábrica, ahora son laboratorios que tienen determinadas condiciones. Entonces, digamos, cuestiones como esas hay que tomarlas en cuenta. En ese sentido, sí es importante la experiencia ganada, ¿no? De cómo integrar a estas organizaciones. Son importantes las estrategias, la tecnología que pueda servir para que las personas que decidan migrar tengan más información y que ganen autonomía. México es un país en donde se reconoce a la persona, ¿no? O se reconocen a los pueblos que migran, y que ciudades fronterizas pueden ser un espacio también de desarrollo humano, ¿no? Y hay muchos ejemplos, yo creo, en el último lustro con esta frontera humanitaria, donde el desarrollo humano fue la otra parte que brindaron los albergues. Por ejemplo, con el tema de escolaridad, entonces ya nuestro sistema público está abierto para recibir a las personas que migran, ¿va? Desde mucho tiempo. Lo otro es que los profesores y la administración esté abierta, ¿no? A estas personas que están en esta condición, y entonces facilitar el ingreso. Ahora, muchas familias que están resolviendo
las cuestiones de migración, probablemente no ponen el esfuerzo, no tienen la cabeza, ¿no?, para pensar, ¿no?, en cómo, por ejemplo, en una escuela pensarían que hay que nivelar educativamente al niño, ¿no? Los albergues lo que dijeron, sí, algunos, ¿no?, podemos desarrollar unos pilotos, ¿no?, de cómo nivelar educativamente a los chicos, pero primero hay que trabajar salud socioemocional, ¿no? Sí, sí. Salud Hablando mental. de la salud mental que decías, Mental, ¿no? ¿no? Claro, porque los niños ganaron, o sea, cuando los niños van enfrentando, ¿no?, y van superando lo que ha sucedido en ese periplo migratorio, ¿no?, pues vuelven a ganar autonomía, construyen, ¿no?, se reconstruyen a sí mismos, los jóvenes o las personas que emigran, los papás también, pues, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, pues no podemos, digamos, no podemos dejar lo que hemos ganado, y al contrario, pues se tiene que seguir avanzando, pero identificando, como señala Olivia, que está el peligro, el riesgo de burnout de quienes ofrecen estos servicios. Sí, todo eso es muy importante. También para hablar de la perspectiva de nuevo de tecnología, es que nosotros que hacemos es que tenemos un modelo de poder apoyar con el mismo sistema un número más grande de albergues y de organizaciones, porque tenemos que reducir los costos. ¿Cuesta? Creo que sí. Los costos, muchas gracias. Tenemos que reducir los costos y entonces intentamos, y esto es también trabaje como un caballo troyano. Caballo de Troya. Porque, por ejemplo, el sistema que nosotros creamos por los albergues, donde todos los albergues utilizan su propia cuenta de usuario y tienen el registro de beneficiarios, datos estadísticos y todo eso, pero también ellos están juntos y pueden referir de casos de uno al otro. Es un sistema que de una manera dice, yo te doy esto porque tú necesitas que tienes un registro, pero en el mismo tiempo yo te voy a mandar que tú colabores con todos otros, porque estamos en una periodo cuando tenemos que llegar juntos para pasar este crisis. La primera reacción es cuando estamos pocos y tenemos una crisis, tenemos que consolidar todas nuestras fuerzas. Y también, ¿qué hacemos nosotros para la tecnología? Es que cuando yo trabajo, por ejemplo, con una plataforma de informaciones, yo trabajo con OIM, trabajo con la municipalidad, trabajo con las organizaciones que tienen servicios, y yo digo, todo el mundo habla aquí en una sola plataforma para que las personas entiendan que aquí están todos y la información es verificada, y no mantenemos 7 plataformas que todos tienen costos, que todos tienen, mantenemos una para que apoyar a los migrantes y para poder pasar estas periodos muy difíciles. Es importante que estamos juntos en todo eso. Entonces aquí me gustaría que nos platicaran ¿por qué es importante hacer lo que están haciendo ustedes? A mí me inspiran mucho las personas que trabajo en campo, que trabajan en campo, y les admiro mucho porque, bueno, para empezar, trabajan en la adversidad, ¿no? En estos espacios donde no están todas, digamos, las infraestructuras puestas, pero que van creando infraestructuras. Si uno visita muchos de los albergues hoy en día, los albergues son un ejemplo del diseño, ¿no? Digamos, de cómo estos espacios, cómo se readecúan, se vuelven modulares, los espacios cada vez más buscan ser dignos, que les permite también vivir sus libertades, pues sus libertades humanas, por ejemplo, en términos de comunicación, en términos de cómo van a planear sus estrategias. Y una cuestión que a mí que a mí me satisface mucho es haber documentado los trabajos de algunos colegas que trabajaron en el campo de la educación, de la psicología, del desarrollo de los niños, particularmente mujeres. ¿Cómo de una idea, de una necesidad, salen tantas ideas y tantos proyectos como Tijuana Sin Hambre? Que les dan 500 comidas diarias a personas en contexto de movilidad. ¿Cómo lo logran? ¿De dónde sacan? Y ahí están, trabajando. O cómo también la migración te da la posibilidad de dedicarte a algo que no eras. Cuando fue Cierto. En el 2020, creo que se pusieron muchos migrantes en la garita del Chaparral.
con la protesta esta, Ajá, ¿no? Sí. si te acuerdas, Sí, cómo no. que querían ingresar Sí. y no existía CBP One, entonces se quedaron a dormir. 9 meses vivían Cierto. en la garita del Chaparral. Y ahí iba identificando a los líderes naturales, que eran las mujeres. Y se hicieron maestras, porque era un domingo y los niños no tenían nada que hacer y los pusieron a pintar y los pusieron a realizar actividades porque los niños tenían que hacer algo. Y eran 3 mujeres que se hicieron amigas, que no se conocieron en el trayecto, se conocieron en la garita del Chaparral. Y ellas fueron tomando el liderazgo, cómo la migración te desenvuelve en otra personalidad también, cómo te da otras herramientas, porque de ahí las vas a sacar, de la experiencia. Y esas 3 mujeres ahorita están en Estados Unidos, una trabaja en una carnicería en Miami, de maestra del Chaparral a una carnicería en Miami, y la otra está en Nueva York, corta el cabello, y la otra está en California. También como esas son historias de resiliencia, pero también están los aguacateros que salieron por la violencia en Michoacán y que ahora están no voy a decir en dónde están, Claro. pero están en diferentes estados y ya están creciendo otra vez allá. Y a donde va esa gente, crece de nuevo. Y tiene nuevas historias. Y eso a mí me produce mucha alegría poder contar esas historias. Claro, claro. Y es ser esta parte, yo creo que personas en movilidad o en estas condiciones son personas que traen sueños súper arraigados. Sí. ¿No? Es el sueño en movimiento y es no claudicar a la vida. Todavía no puedo identificar qué característica tienen para nombrarla, pero algo tienen en común. Sí, muchas sí. de estas personas. Y es una combinación de valentía, Sí, de fortaleza. Hay hasta poesía en su vida. por supuesto. Sí, Siempre. sí. No Transformador. estoy romantizando, No. porque mucha gente podría decir, está romantizando el fenómeno migratorio. Claro, Ajá, porque es un fenómeno social, sí, económico, tal. que ya lo hemos hablado. Ajá. Pero estamos ahorita centrada en la persona en movimiento. Pero lo que ellos te pueden enseñar es muy fuerte. Sí, sí. Sí, y eso por eso es importante dar cuenta de estas historias, ¿no? Contar estas historias, hacerlas visibles, porque no toda la ciudadanía se va y se mete en los lugares donde tú estás, por ejemplo, y das cuenta y tienes esta posibilidad. Sí, y aparte es importante, o sea, Tijuana está pasando, también hay cosas que se necesitan denunciar, porque también no todo es color de rosa, hay gente que la engañan los polleros, que les me tocó una historia con Michoacán de unas personas que dejaron todos sus ahorros, vendieron sus ranchos, bueno, lo poco que les dejaron vender, ¿no? Porque estaban Claro. amenazados por el crimen organizado, llegaron a Tijuana, pagaron $14,000 y los fueron y los aventaron a Tecate, sin nada, Y del lado mexicano. y del lado mexicano. Sí, no. Eso pasa también. Sí, por supuesto, no todo es color de rosa, No. la mayoría de las historias no lo son. No, pero y hay gente que quiere, también no hablamos del muro donde Puedes hablar tanta del muro. gente se queda ahí y luego se rompen la cadera, Exacto. se rompen el tobillo. cruzan con bebés colgando en el pecho, sí. Pasa todos los días. Ya, yo creo que hay momentos en los que ni siquiera nos enteramos de lo que sucede. No puede suceder, bueno, no debería suceder, tendríamos que llegar a ese nivel de indolencia societalmente, Claro. pero claro, nos vamos Inmunes. haciendo pues como inmunes, ¿no? Empezamos a otear, no lo vemos. Porque pues, es ¿no? como esta realidad migratoria, porque somos ciudad fronteriza y ya lo hacemos como parte de nuestro día, pero no somos conscientes de la vida de la persona en movimiento y en esas condiciones, durmiendo en el Sí. piso, pasando por frío, bueno, estas condiciones que tú nos acabas de comentar. No, y por ejemplo que hay hasta estudios en California, creo que es la Universidad de California, de la gente que cruza el muro, se cae y llegan a hospitales y algunos los regresan, algunos no. O sea, el trabajo que hace Pedro Ríos en San Diego con la Asociación Amigos, híjole,
trabajan con el frío, trabajan con la lluvia, y ahí están esperando del otro lado del muro, en esta zona que se llama Whiskey 8, que es por Tady Mark, por aquí por San Isidro, y ahí montaron una carpita esperando cuando el año pasado, hace 2 años, que todos se quedaban entre los dos muros, ¿no? Porque querían cruzar de manera irregular a Estados Unidos, y se quedaban ahí tratando de escalar el muro, se rompían piernas, tobillos y demás, y ahí estaban ellos ofreciéndoles agua, ofreciéndoles café calientito, pan, y ahí siguen, y dicen que han bajado los índices de cruce irregular, pero ahí están con el frío, con la lluvia, con los cambios de temperatura. También los activistas también son otro punto que hay que contar lo que ellos están haciendo, porque no, lo que hacen es cero índole, o sea, se preocupan por el otro, ¿no? Que también claro, y hay otra condición que veo aquí también, que es el tema de la solidaridad internacional, ¿no? Digamos que personas, ciudadanos de otros estados que reconocen a esa persona que está migrando, ¿no? Y las necesidades de estas personas están ahí para ellos, ¿no? O las personas también que están monitoreando actualmente las actividades de ICE, ¿no? Para decirle entonces a los barrios, hey, fíjate, vimos que ya salieron, que aquí andan, cuidado, ¿no? Porque digamos muchas personas a lo largo de Estados Unidos están afectados ya en su cotidianidad, o probablemente tienen familias de estatus mixto, donde te preocupa que alguno de los miembros de tu familia algún día sea abducido, ¿no? Por el Estado, ¿no? Oye, la tarjeta roja que dan ahora en las iglesias o en diversos lugares de Estados Unidos, ¿cuáles son tus derechos, no? Es como, traigo mi tarjeta roja como una especie de que alguien me va a proteger, pero que sepas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Por dónde moverte, qué hacer. Donde la información vuelve a ser central. Es lo que decías, Olivia, ¿no? La información. Y yo creo que tú dijiste una cosa muy importante que no muchas personas entienden. Esta necesidad de los albergues de crecer, de reinventarse todavía porque tienen un poco recursos. Cuando nosotros empecemos en Rumania en 9 años, son 9 años de allá, teníamos un voluntario que ha dicho, estamos demasiado pobres para no ser creativos como poder manejar nuestra situación. Wow. Él estaba un poco más creativo, diciendo, para estar estúpidos y no creativos. Sí. Y la realidad es que en estas ciudades donde la comunidad es de donde viene el apoyo, van a ver que tienes un albergue que utilizan, por ejemplo, una método de que las personas tienen cuidado del albergue. 2 personas hoy van a limpiar todo eso. Tienen muchos sistemas de poder resolver esos problemas. El Casa del Migrante, decía de Casa del Migrante. Este micrófono que dicen, ahora todo el mundo llega aquí, ahora tenemos tanto de aprender. Yo como una diseñadora tengo tanto de entender cómo estos espacios se cambian cada día y cómo ellos dicen, tenemos un problema, no vamos a esperar que alguien lo resuelva. Si tenemos la ventana no funciona, vamos a poner otra cosa, vamos a llamar a alguien que nos apoye. Creo que de manera profesional para mí es una ocasión y una oportunidad de entender las más difíciles situaciones del mundo. A nivel personal, para mí es muy importante que todo lo que yo sé hacer, y esto es lo mismo para mis compañeros también, si yo puedo diseñar y mis compañeros pueden escribir de código y otros pueden apoyar de ofrecer asistencia técnica, yo quiero que todo lo que yo pueda hacer es por el bien de la comunidad. Y es muy importante para nosotros de también tener una alternativa. Esas alternativas son diferentes, pero nosotros sabemos de hacer tecnología. Pero lo que intentamos de hacer es que to fill the gap. Sí, porque en los últimos 10 años, 20 años, no habíamos visto una intervención estratégica para crecer la capacidad de las organizaciones de sociedad civil. Tenemos programas de 1 año, 2 años, 3 años, solo aquí, solo allá. No tenemos una intervención estratégica
en Europa ni en Estados Unidos. Tenemos organismos que tienen, aquí están, $20,000 y hace este proyecto, pero no crecen como organización, no crecen capacidad de hacer más autónomas en su trabajo. Y aquí intentamos de utilizar la tecnología para dar esta fuerza a las organizaciones de que hacen más con el poco que ellos tienen, pero que sienten que lo pueden hacer. Tenemos, esta mañana ya estuve en un albergue y era una persona que me ha dicho, yo solo tengo WhatsApp y un correo electrónico, y no necesitas nada más. Y él tenía miedo de utilizar vamos a hacerlo juntos y te voy a mostrar y te puedo dar un sitio web, yo te pongo este contenido allá y después tú solamente me dices que cambie esto y él puede tener donaciones y dinero de personas que quieren donar a su albergue, porque él estaba con una factura y dice, yo no sé cómo voy a pagar esto, yo no tengo electricidad de mañana, voy a trocar, y tenía de unos candles, velas. Si van a cortar la luz. Y decía, ok, están muchos mexicanos que viven en Europa, muchos mexicanos que viven en otros países que que pueden darte $100 para tu factura. Claro. Ponemos este sitio web y tú puedes tener unos dinero que vienen de otras personas si no tienes apoyo del Estado, si no tienes apoyo de otras organizaciones, a menos tú puedes decir, necesito este apoyo. Unas 2-3 personas van a estar disponibles a darte algo. Y la tecnología puede hacer esto, puede diversificar las métodos. Y que una persona que está ahora en Alemania o está en Polonia dice, tenemos muchos mexicanos en Rumania, por ejemplo. Ellos tienen un trabajo, tienen una familia y pueden decir, yo voy a mandar esto a México. $50 cada mes porque yo apoyo un albergue. Esos $50 paga una factura, compra unos zapatos y una ropa, y este albergue sabe que cualquier pasa, a menos tengo la comunidad que está en el diáspora y me puede apoyar. Creo que es muy importante, para nosotros es muy importante de ver que manejamos de resolver estos problemas de una manera más estratégica y sistemática, no que tomamos una organización para otra. Por eso nuestra infraestructura es una que es común y partagida, y podemos apoyar todos los albergues, no uno con uno, pero al mismo tiempo con, no sé, 20% de los costos, podemos apoyar todos los 30 albergues de aquí, de 32 albergues de aquí de Tijuana. Y intentamos de hacer esto porque dar también un modelo para los otros que puedan hacer el mismo tipo de apoyo. Claro. Sí, bueno, entonces ante este problema, y bueno, porque ya tenemos cuestiones de tiempo, ya nos tenemos que ir, me gustaría sobre todo que cerraran ustedes con alguna conclusión, alguna reflexión, alguna invitación, alguna duda, una pregunta al aire, no sé, con qué quisieran cerrar, con qué reflexión, con qué nos vamos, sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven, no sé, una invitación a participar, una concientizarnos sobre algún tema en particular. ¿Cuál sería su postura para cerrar? A mí me parece que estamos en un momento de escasez de recursos o de retracción del gasto público o en las políticas públicas, pero también me parece que es un momento para que participemos desde nuestras trincheras, con nuestras capacidades. No es un momento para replegarse en la esfera personal, ¿no? Sino es un momento para fortalecer las redes. Yo creo que un componente muy importante de las redes sociales es justamente esas redes que se crean en copresencia, en donde efectivamente se pueden compartir y multiplicar los alimentos. Solamente estando frente a frente sucede eso, ¿no? Pero luego también tenemos, digamos, las tecnologías que nos ayudan a acercarnos globalmente, y entonces esa comunidad en diáspora que se mencionó podría participar, ¿no? O bueno, se repliega a los Estados Unidos. ¿Dónde está América Latina? ¿No? ¿No? O ¿qué otros agentes están? O si no, ¿dónde estamos nosotros, pues? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces yo confío mucho en las capacidades locales, ¿no?
Claro, uno confía en las personas que conoce, ¿verdad? En los gobiernos locales y los gobiernos estatales, los gobiernos federales, bueno, pues hemos tenido una relación siempre de lejanía, ¿no? Siempre como sujetos fronterizos, siempre hemos estado, digamos, gobernados por políticas federales, pero nosotros resolvemos nuestros problemas en campo, ¿no? Por más de 140 años que tiene esta localidad y 300 que tiene San Diego cruzando la línea. Bueno, podremos avanzar, sabremos cómo avanzar y acompañar también a estas personas que están tocando la puerta de este espacio y que probablemente aquí pueden reconstruir su vida. Yo quiero hablar desde el periodismo y decir que no hay otra ciudad como Tijuana para contar este tipo de historias y que reflexionemos, que nos dejemos asombrar por lo que es esta ciudad y por lo que ofrece. Y el día a día que nos quejamos, que el tráfico, que mil problemáticas que están, pero también hay mucha diáspora de este lado, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que es muy resiliente y que nos ofrece con la creatividad, con la necesidad de herramientas, una nueva narrativa de esta ciudad fronteriza. Y qué bueno que existe el periodismo para poder contar estas historias, qué bueno que existe el periodismo para poder denunciar, y qué bueno que existe el periodismo porque este oficio nos ayuda a visibilizar este fenómeno como el de la migración. Claro. Olivia. Sí, yo creo que es muy importante de pensar cuáles son las estrategias y metodologías que nos pueden apoyar de hacer esto más con menos. Yo creo que la tecnología, una botella de agua puede ser dada a una persona, pero la tecnología puede ser compartida y están muchos herramientas digitales que pueden apoyar muchísimas personas si esta tecnología es construida como es necesario. Y tenemos que pensar también que no resolvemos el problema de mañana, pero los problemas en 6 meses y un año, porque si nos perdemos esta perspectiva de a dónde vamos y qué necesitamos para estar sustentables, no importa lo que hacemos por las comunidades, las personas migrantes, es importante que sabemos que tenemos que pensar, pero este tipo de intervención es sustentable, produce más resiliencia en estas organizaciones, y también de no olvidarnos en este proceso que no es solamente el apoyo práctico. Necesitamos como una comunidad de pensar que estas personas de Centro 32 que hablen cada día con las madres, con niños, que estas personas de Movimiento Juventud, personas de Casa del Migrante, de Madre Asunta, de todos los albergues de aquí en Tijuana, necesitan también apoyo. Claro. Ellos están cada día hablando con todas esas personas, necesitan apoyo, necesitan tiempo para poder descargar todas estas emociones que ellos pasan cada día y que pueden manejar más adelante. Así que para nosotros nos vamos a hacer lo que podemos para apoyar todas las organizaciones de aquí de Tijuana, y lo vamos a hacer en cuanto existimos. Esperemos que existimos de mucho tiempo, y intentamos de decir también las historias que vemos aquí en el campo para que las otras personas entiendan cuál es la situación y cuáles son los mecanismos que ellos pueden hacer para apoyar aquí. No importa si están en otro país y si no pueden llegar aquí de dar un pan a alguien, no tienen que hacerlo ahora porque tenemos esa capacidad tecnológica de hacerlo de kilómetros de distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Olivia, Jorge, Yoli, por estar por acá. Y bueno, les recordamos Capstone Connection, conéctense, escúchenos y reflexionemos sobre este gran tema que bueno, logra transformar una ciudad y dignifica a la persona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Capstone Connection. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.